Viene de la ciudad de La Plata y se ha puesto contenta por mi camiseta como correspondía, si no íbamos a empezar mal, pero vamos a ir atravesando distintas facetas de la personalidad, vida, obra, reciente, próximo, pasada, de Antonella Jaime, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo Anto, andás? gracias por Gracias. estar acá. No, gracias por invitarme y me encantó eso de analizar mi obra, mi vida pasada. Me pareció Bueno, como muy completo, me gustó mucho. sí, todavía no dijimos nada, así que Y hay puede ser mucho muy para... Sí, completo. por eso. Me gustó el tema del storytelling, me pareció piola. Quizás más conocida para algunos como Antonegra, Antonegra, arroba sí, Antonegra. Antonegra. No sé, en algún momento lo usé porque era el que quedaba, como para poder encontrar una arroba y después en un momento era como algo full virtual y ahora incluso en mi casa me dicen así, qué loco, ¿no? Como en los últimos años lo virtual y lo real se empezó a mezclar una banda. Em, Empiezo por ahí entonces. Una esgrimista del Twitter. Sí, increíble. Podría definirse. Yo estoy realmente. No me arrepiento, pero bastante afuera de Twitter. Lo mejor Siempre, que podés siempre hacer. lo estuve y cuando quise. La verdad es que me da un poco de vergüenza Twitter. Twitter. Pero a mí, no. Bueno, hay gente que me da vergüenza, obviamente, pero no es ese tanto el problema. A mí me da un poco de vergüenza. Es como escribo algo y digo, ¿y a qué le importa? O sea, Claro, pero esa es la ¿a qué le importa? clave. Y en realidad la joda de Twitter es que eso, es decir cosas que no le importan a nadie, que terminan importando y generando un debate. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo es eso? ¿Cómo describirías el mundo Twitter? Porque de repente se ha convertido en Twitter puso un presidente y decimos qué mal, pero después decimos, bueno, pero un presidente no se pone por Twitter. No, es Entonces una... es una parte. ¿Cómo vivís esta etapa del twitterismo? Es una buena pregunta porque, mira, yo tengo 31 años y en los últimos 3 o 4 me empecé a preguntar si esa plataforma tenía todo ese poder que decían que tenía, ¿no? Cuando yo me hice un Twitter allá por el 2010, 2011, era un adolescente que estaba buscando comunidad. En mi primer acercamiento a Internet como comunidad, ¿no? Fue buscando otros fans de Harry Potter. Y en esa Ajá. búsqueda me encontré con algunos portales, con algunos foros que existen, y después Internet, que fue como el gran foro, el definitivo. Twitter, perdón. En ese momento solo se podían escribir muy pocas palabras, y esto que vos decías de a quién le va a interesar, visto como que escribo y qué sé yo, en algún momento era más para el escribir que para leer, y había incluso aplicaciones que te permitían solo tuitear y no hacía falta que vos leas lo que otros decían o inclusive que releas lo que vos habías dicho. Y no sé, para un montón de chicas de mi edad era como un espacio de eso, ¿no? Y de vuelta refuerzo la idea de que en aquel momento, hace no tanto, pero en tiempos de internet parece una vida, Twitter era para, todavía era de nicho, de comunidad, incluso algo etario, generacional. Con el correr de los años fue teniendo una expansión que se da en paralelo a la política, pero que se da junto con la política, ¿no? Pero ponele que te diga yo, todo esto que te digo fue 2012 y Internet y política se empezaron a discutir, qué sé yo, hacia 2015, mucho más, ¿no? Ujú. Y en ese momento incluso Facebook. En un momento parecía que Twitter se iba a morir, ¿no? Como que entre los cambios de dueño y el cambio de la plataforma, pero bueno, evidentemente cuando fue comprada por Elon Musk y fue como usada como una herramienta de la alt-right internacional, ¿no? De repente la volvió a poner en la centralidad y Ujú. ya ese que consideramos como el foro de la comunidad, ya no es más el de la comunidad y de repente importa mucho lo que se dice en Twitter para actores a los que no debería importarles tanto, ¿no? Como que pasó de ser un espacio donde uno pasaba un rato a ser el espacio por donde suceden las cosas. Claro. Es muy sorprendente. A mí me gustaba un poco más el Twitter de 140 caracteres. Sí, Me parecía más. Bueno, era eso, porque era más chocante con la novedad de lo breve, sí, sí, creo que de lo titulesco. donde tuvo mucha fortaleza Twitter para convertirse en un como en el canal por donde transcurren muchas cosas de la vida cotidiana hoy por hoy, es que siempre tuvo esa capacidad de comentar el moment a moment, ya sea un partido de fútbol, una final, o no sé, o un capítulo de Los Simpson, pero la posibilidad de comentar con otros lo que está pasando en el momento exacto, creo que esa fue la clave de Twitter que hizo que se pudiera incorporar tan bien a la dinámica
del periodismo y de la narración de hechos, ¿no? Ujú. Bueno, y en la política, post pandemia, incluso cuando los hechos pasaron a ser mucho más digitales que reales, creo que ahí es con donde la política termina de entrar con todo a Twitter. No lo veo previo. Sí tenían Twitter, sí pasaban ciertas cosas por Twitter, Cristina tenía Twitter, había un poco por ahí, pero me parece que incluso post pandemia se fortaleció esta idea de, bueno, acá es el canal por donde transcurren las cosas, y ahora que ya casi no hay cosas en la vida real, bueno, más que nunca, me parece como que el mundo. ¿Por qué no hay, por qué no hay más Y porque cosas en la vida en real? pandemia no había una vida real, una vida concreta, cosas que se pudieran tocar. Casi que durante mucho tiempo la Ujú. vida transcurrió por los canales digitales y creo que ahí fue el momento donde Twitter se fortaleció como espacio de discusión. Pero bueno, también es de discusión política, ¿no? Hay otras plataformas, el vertical es el que está como más predominante para cualquier otro tipo de tendencia, marketing o discusión. Y en Twitter es donde se da como la conversación de las élites intelectuales, aunque ahora estén un poco devaluadas, pero Ujú. lo que quiere darse, no sé, a lectura, debate, discusión, va por ahí, va por esa red social. A mí me estresa un poco, me parece que se volvió, me preguntabas cómo lo veía en el último tiempo, por momentos es insufrible, bueno, ya sé, es una red social, uno puede Ujú. apagar el teléfono, dejarlo y ponerse a mirar una película, pero por momentos se volvió muy violenta y además creo que en esto, otra de las cosas en las que Twitter se hizo fuerte es que Internet, el boom de Internet globalizado democratizó la palabra, ¿no? Ujú. Hoy por hoy vale lo mismo prácticamente mi opinión, que soy nadie, nadie, que quizá la de un profesional sobre el mismo tema. Claro. Tiene mucho que ver con cómo vos lo digas, cómo qué tan convencido parezcas para decir algo, ¿no? Y Twitter ahí equipara la opinión de todos. Yo puedo haber dejado un tweet ahora y vengo acá a charlar con vos y cuando vuelvo me levantó Milei. En el peor de los casos, el gordo Dan, ¿no? Y quizás de ahí se trasciende a tu vida, a tu vida real, a tu vida material, con mucha rapidez, con mucha rapidez. Ujú. Por eso hoy lo veo como uno de los canales por donde transcurre la vida, ya ni siquiera la vida digital, sino la vida política de mínima. Eh, Pasa a ser algo más que la generación de opinión. Sí, sí, porque eh, no es tanto ya incluso la generación de opinión, porque ni siquiera tiene Twitter o por hoy un político que entra a Twitter la capacidad no sé, de entender una tendencia que hay, de poder capitalizarla, sino incluso hoy se gobierna mucho en base a lo que se dice, ¿no? Se gestiona, se gobierna. Pasa casi por ahí, ¿no? Ya no necesitan tanto los voceros. Bueno, el vocero, el presidente Milei, es un Ujú. excelente tuitero, Claro. como que además de formar la opinión, la va marcando todo el tiempo. Creo Ujú. que el gobierno de Alberto Más incluso fue muy víctima de lo adicto que era a Twitter. Tanto la generación de dirigentes que entró al gobierno de Alberto, ¿no? Gente de cierta edad, entre 25, 50, que estaban muy insertos en la red social, fue creo que el gobierno más... la gente dice que el gobierno más tuitero de la historia es el de Milei, para mí fue el de Alberto, porque Ajá. una cosa es Milei como tuitero y otra cosa es que durante el gobierno de Alberto todo tenía la lógica del Twitter, ya sea de la indignación total, de, no sé, me acuerdo en su momento, cosas Fue random un me vienen a la poco, mente. además, agarró el peor momento o el momento de la transición hacia la total digitalización, Sí, porque fue el exactamente. gobierno de la pandemia y fue en pandemia cuando explotó tanto Twitter como la digitalización. Sí, sí, y además esto, en la democratización de las voces, incluso en pandemia, de vuelta, con un poco de tiempo daba lo mismo que lo que dijera, no sé, Nora Bar, el representante del ministro de Salud, a que lo que dijera Adorni, Brandoni o yo, no sé, cuando pasó lo de tomar cloro. Quiero decir, en Twitter no tenés manera vos de saber prácticamente cuánto sabe una persona sobre lo que está opinando. Y está tiene tal relevancia hoy para la opinión pública, para la vida pública, como decías vos, que bueno, yo creo que estamos en un punto de peligro total con Internet. Ujú. Me pone un poco nerviosa. Eh, ahí yo entro en duda conmigo mismo acerca de esto de no usar Twitter. Digo, no es que no uso Twitter, tengo un Twitter, lo leo, cada tanto entro, pero no me... Y veo un poco qué pasa, sobre todo para información, ¿no? Sí, Incluso sí. la lupita y digo, che, ¿qué pasó con tal cosa? Eh, pero cuando me dicen la vida real, ahora no es solo una vida B, sino que es parte de la vida real. Yo digo, ¿me estoy perdiendo un pedazo de vida real? Entonces tengo que estar más en Twitter. O digo, no, mejor de esta me la quiero perder. Pero al mismo digo, me estoy perdiendo cuestiones que son políticamente relevantes.
¿dejarías? Te pregunta, Qué ¿dejarías buena Twitter? pregunta. Lo he querido dejar tantas veces, algunas más que otras. Yo lo tomo así y lo digo así siempre, como bueno, para mí forma parte de la cultura de comunidad que tenía en mi adolescencia y de la cultura del foro, que quizás hoy está mutando en otra cosa, ¿no? Quizás ya la cultura del foro, bueno, son el Gordo Dan y sus amigos liberales, como que ya no existe tanto el foro de reunirse por un tópico y qué sé yo, eso mutó en internet, pero aún así, y por ese motivo quizás dejaría Twitter, como que cada vez encuentro menos de mis intereses y cada vez estamos todos. Entonces ciertos códigos que tenía como cualquier plataforma, como cualquier comunidad, como cualquier foro, se fueron diluyendo. Entonces no es lo mismo hoy que yo haga un chiste tal o que yo diga tal cosa y después quizás tenga 50 replis abajo, porque hoy está prácticamente todo el mundo. Ahora, yo creo que es negativo para la formación de opinión pública. Yo creo que en algún momento los gobiernos, en particular, van a tener que dejar Twitter. Van a tener que dejarle Twitter a los opinólogos, a la farándula. No sé si eso va a suceder. Yo creo que sí, porque en algún momento también fue con Facebook. Bueno, era todo por Facebook, había que poner ahí. Creo que eso va a virar de vuelta o debería volver a virar a la concreción de realidad material, ¿no? Para hablar de política. Entonces yo te recomendaría que si hoy ya no estás tan inserto, igual sos un consumidor pasivo, porque si entras, si Sí, estás, puede si ser. tenés, todos hacemos a la comunidad de Twitter, no solo Milei y Trump o Antonegra, sino que los lectores pasivos de hecho deben ser un porcentaje más alto incluso, ¿no? Creo que no es un buen momento para entrar. Ajá, bien. Lo Eh, tomo como consejo. Sí, sí, porque lo que te decía, Internet está como en una nebulosa de lo cierto, de lo que es mentira, de lo que es real incluso, ¿viste? Porque lo que es verdad, lo que es mentira siempre estuvo en disputa, ¿no? Mientras haya opinión pública, mientras haya periodismo, va a estar la disputa sobre la verdad y la mentira, pero ahora directamente estamos hablando de lo que es real o de lo que no es real, ¿no? Entonces, no es un buen momento para entrar a Internet. Creo que llegó como a un pico de exposición, ya no es lo que era, hoy es eso, la concreción de la vida real en muchos casos. Yo no lo puedo procesar del todo bien Ujú. todavía. Hay una discusión, no sé si es una discusión, es un debate un poco abstracto y hasta a veces tácito, que se da sobre todo en el periodismo históricamente, no ahora con las redes, hace décadas, o hasta podríamos decir casi desde que existe el periodismo, que es, para muchos, puesto entre comillas, el tema del prestigio, Mm. que está con lo del prestigio, es decir, se le, no sé si decir se le acusa, pero se señala a veces a los periodistas cuando toman alguna decisión en su carrera, en sus formas, en sus temas, que dicen, bueno, quizás salió un poco de alguna actividad cotidiana para darle bola a otra con mayor profundidad, mayor dedicación o distinta aunque sea. Y es alguien que se supone que está tratando de trascender un poco más de solo su tarea de cronista, por la cual también se puede trascender Sí. igualmente, a la de el análisis, la discusión, la creación. Eh, ¿Se puede hacer eso o se puede dar esa discusión con aquellos que se dedican a las redes sociales? ¿Puede ¿puede un tuitero trascender? Gran pregunta y sí, totalmente. Bueno, vos lo traes al periodismo. Yo pensaba en influencers que se fortalecieron, no sé, es un punto como, hay un punto delicado porque, bueno, hay mucho influencer que habla de un tema y de repente parece especialista y se dedica y trascendió. Pero sí, yo creo que sí, que totalmente, que Perdón, Sí, distinto pegarla que trascender. muy bien, Para bien. mí A no, ver, o para sea, vos, ¿qué para sería mí, no trascender en digo, el no, periodismo? un tipo que lo vamos a recordar, que va a ser una referencia en años. Obviamente es muy rara la temporalidad que tienen las redes Sí, sociales, porque está pasando ahora, todavía no sabemos sí. cómo sigue, nació hace no tanto, está viviendo, desarrollándose. El periodismo tiene años, y la filosofía y la literatura argentina y el periodismo, pero todos sabemos lo que hizo Rodolfo Walsh, lo que escribía Massetti, lo que escribe Berbisky, y lo seguimos leyendo, tenga Twitter o no. Eh, y no sabemos todavía si recordaremos cuando, no sé, Twitter haya cambiado o no exista más, a aquel tuitero Como si o fuese como un aquel pensador influencer. contemporáneo de una... Después, la influencer que la pega y de repente estalló y tiene millones de seguidores, bueno,
no sé cuánto va a durar. Y en general no se da a través de Twitter, ¿no? Se Y en da a general través por de ahí las no sea a plataformas través de visuales, más Twitter. visuales. Por ahí pongo a Twitter, pero quizá los traigo un poco al mundo de redes sociales. Pero no- quizás nos recordemos, quizás en muchos años, digamos, ¿te acordás de, no sé, Ibai? Cuánta gente que tenía, pero me lo acordaré como eso, como un tipo que Claro. lo veía mucha gente más de lo que decía. Sí, sí, pero creo que también puede tener que ver con el ejercicio de cualquier profesión, ¿no? Como que a mí me gusta pensar a Internet. Yo digo a Internet porque, repito, tengo 31 años, entonces yo todavía soy bastante consciente de cómo era el mundo antes de las redes sociales. Que quizá podía estar un rato en el mundo de Internet y que me abstraía de la realidad y ahora voy a la realidad para abstraerme de Internet, a ver qué actividades puedo hacer para que mi celular quede lo más lejos posible de mí, ¿no? Como a ver qué me obliga a salir de Internet. Entonces, me parece que como soy consciente de la vida previa a las plataformas, como que entiendo Internet por fuera de las redes sociales. Ahora, los que son más jóvenes, los que quizás ya nacieron insertos y ya no conocen cómo era Internet previo a las redes sociales, en donde vos podías buscar las cosas en una página web y hoy todo se busca en las de... creo que hoy por hoy uno de los principales buscadores de cosas es TikTok y va compitiendo ChatGPT mano a mano. ¿A qué voy con esto? Que ya ni siquiera se usa Google como una plataforma para abrir diferentes plataformas. Entonces, para toda esa gente que esos canales, los canales verticales, Twitter, esas plataformas son el modo de vida o el medio de vida, van a trascender aquellos que puedan además pensar como algo más integral, ¿no? Pero sí, de hecho, están trascendiendo, no sé si en términos filosóficos, sino rompiendo la barrera de Internet. Internet está haciendo como una presión que, de vuelta, yo digo Internet, quiero decir el mundo de las redes sociales, quizás queda mal dicho Internet, pero está haciendo como una presión en la que sale de la pantalla y se involucra en la vida, y era el ejemplo que yo te daba hoy de mi propia vida, ¿no? Cuando empecé a tener Twitter a los 16, 17 años, tuiteaba de ciertos tópicos, los tópicos eran los mismos, hablábamos de televisión, de política. Bueno, mi mamá, mi papá, mis hermanos estaban en otro lado y yo tenía internet para conectarme. Y hoy toda mi familia sabe que me dicen Antonegra en internet, por decírtelo así. Y no fue solo, y no porque yo me haya hecho famosa, porque no lo soy, sino porque se rompió esa barrera. Y hoy una persona te puede ver en un reel, si es que haces reels, ¿no? Lo mismo que te puede encontrar prácticamente en la calle. Yo tengo amigos que conocí por Twitter. Y que para mi generación no es tan extraño, porque otra gente se hizo amigos en foros de Harry Potter, ¿entendés? O en foros era conectar con un interés en particular y hacer una amistad que pueda trascender. Entiendo que los que son más jóvenes que yo, la parte de trascender o de llevar las cosas a la vida material la tienen como un poco más complicada, ¿no? Creo que hay como hoy un momento muy difícil para tener una vida material, digo, las cosas que se pueden tocar, ¿no? Claro. Salir de la pantalla. Pero sí, yo creo que está trascendiendo. Hoy Bendita, que es un programa que es recontra concreto, tiene una panelista influencer capaz por semana. Bendita, un programa que en ese sentido es muy valioso porque ha sabido siempre llevar siempre ha sabido ayornarse a lo nuevo, ¿viste? A lo que estaba creciendo en tendencias, pero también adaptándolo a lo que es un programa de televisión. Entonces yo veo que sí. Yo hoy creo que es cuestión de poner MasterChef y ver cuántas de esas son figuras que vienen del mundo de lo digital. Ahora, si vos me estás hablando de una trascendencia en términos filosóficos, y quizás no, pero quizás tampoco la tengamos nosotros, no lo sé, como que... Claro. No, por supuesto, nadie sabe quién va a trascender y tampoco nadie tiene la receta para hacerlo. Y mucho menos en un permanente cambio de la comunicación donde por ahí lo que interpretábamos como trascendencia termine siendo otra cosa de lo que pensábamos. Sí veo debates, bueno, obviamente se vive de debates, Twitter, Ay, y sí. es vivir todo el tiempo en debate. Yo hoy me levanté cruzada y me agarré 4 o 5 cosas que había leído el día anterior y me parecían mal y dije, esto es así, pero lo opuesto. O sea, porque en Twitter se habla antagónicamente. Claro. Si no, no vengas. No vengas con que creo que, no sé, me parece... Yo a veces, porque no quiero que me critiquen, digo, pero igual no sé nada, pero es el... Claro, pero ponele, si uno plantea una discusión no antagónica, no porque no tome postura, pero no a rajatabla, digamos, esto está bien y lo otro es lo peor que hay. ¿Qué es como no se da así el debate? Es como, bueno, no te van a leer tanto, no va a tener tanta repercusión. Esa es
la valoración o no de la opinión, si tiene repercusión o no. Sí, sí, totalmente. Y ahora encima con una lógica que tiene nueva, después de que la comprara la derecha liberal, por decirlo así, Ujú. que es la de la monetización. Cuanto vos más polémico seas en lo que digas, cuanto más lo lleves a un extremo, vas a generar apoyo y también vas a generar odio. Y yo sigo un montón de gente que odio. Y la Ujú. sigo para enojarme, para decir, mirá lo que puso este pelotudo, Claro. ¿no? Entonces, Pero eso está ya, afectando mucho la opinión en digital. ¿y cómo haces? O sea, vivís así, pero ¿cómo se hace? No, yo en general, Digo, voluntariamente. sí, sí. Porque digo, bueno, ya está, me voy. Está bueno lo que decís porque en general a mí me pasa que yo tengo como un lema en internet que yo borro muchos de mis tweets porque trato de cuidarme de mis propios puntos de vista. O sea, en este momento me agobia, bueno, en el mundo de Sí, internet me cansa. agobia la idea de que una opinión que antes podía ser simple, aunque sea firme, aunque sea contundente, no por eso tiene que ser lavada, que una opinión trascienda por demás, ¿me entendés? Siento que en este momento en internet todo puede trascender por demás. No sé si es por la falta de otros espacios donde la gente, no sé si es porque ya no hay, no sé, café de opinión, encuentro, asamblea, digo en lo político, ¿no? Espacios de reunión, no lo sé. Yo creo que tiene más que ver esto de la exacerbación de la opinión, o si no, no existís, con que hace ya un año o dos, no me acuerdo cuándo lo compró Elon, pero este camino de monetización que tienen las visualizaciones. Hoy por hoy todas las plataformas digitales te muestran tus visualizaciones. Si vos trabajas en marketing y le querés vender a un cliente que la estrategia estuvo bien, le vas a mostrar que lo vieron 50.000 personas. Ya no tanto ni siquiera que interactuaron, ¿no? Claro. Que lo vieron. Entonces, en esta idea de poder que te vean y lo más polémico que puedas hacer va a ser lo que más dinero te va a dar. Desde que está monetizado el vínculo, está todo mediado por el dinero en Twitter o por la monetización. Claro. Bueno, es una lógica salvaje, o sea, de capitalismo salvaje, de competencia, porque la mayoría de las cuentas están buscando monetizar sus opiniones, es así. Ujú. Y ya es directamente en esa plataforma, ni siquiera es esto que decíamos de trascender, de decir, bueno, yo tengo una idea, un proyecto, que es lindo saber que en Internet se democratizó la posibilidad de mostrarle al mundo lo que haces, lo que te gusta, lo que querés hacer. Ahora es directamente, voy a hacer plata acá, opinando así. No sé. Está interesante el debate Claro. Sí, sobre si somos los dos personas, ¿no? Somos la persona de internet, la persona de la vida real, somos los dos. claro. Yo estoy usando más también de manera. Creo, subo más cosas a Instagram que a Twitter, por ejemplo. Una red mucho más superficial. Amigable. Más. Sí, más dañina también. En el sentido, te muestran todo lo lindo y a la gente Sí. perfecta haciendo cosas lindas y buenas y divertidas y emocionantes. Y aesthetic. Y aesthetic. Entonces uno dice, lo que yo estoy acá. Y los seguidores y los influencers. Entonces es muy show. Y bueno, choca también. Pero es más amigable porque no subís algo y no tenés gente puteándote por eso. Puede haberla también, pero no de la manera que lo hace Twitter. Y Twitter me pasa que yo podría opinar de todo, de cualquier tweet podría agarrar y opinar que está bien, que está mal, sobre todo que está mal, porque algo le parece bien y no tiene la tensión de decir, qué bueno lo que dijiste, aplauso. No, si está mal, sí. Sí, No, obvio. lo que hiciste es una pelotudez. Y sos un pelotudo. Y todos los que te siguen y te retuitean son otros pelotudos también. Yo ahí me atajo y digo, no, o sea, no quiero hacer eso. Pero, y ahí es donde digo, bueno, si no voy a hacer eso, me la pierdo, la dejo, ya está, ni entro. Porque si no, no tiene sentido. O sea, si no puteo, no vale. Claro, bueno, vos tenés una perspectiva como muy de participación. Si voy a estar en un lugar va a ser para participar activamente, si no, no estoy. Pero creo que gran parte del mundo, y no sé si no quiero hablar del mundo, de la Argentina, gran parte del argentino es como mucho más silencioso, ¿no? ¿No te pasa a veces, no sé, y le insististe mucho a alguien para que no vote a Milei y te dijo que sí, y después Milei ganó por la mierda, y vos empezaste a sospechar que toda esa gente que te dijo que sí en realidad te estaba diciendo que sí para contentarte? Bueno, hay un gran porcentaje de gente en Argentina que es más silenciosa, que no tiene esa tendencia tanto
al choque. Ujú. Y creo que esa es la gente que a la larga termina... Viste, hoy te decía, las visualizaciones son lo que vos le vendés a un cliente si le querés mostrar éxito, por decirlo así. Bueno, las visualizaciones lo da eso, el usuario silencioso. Ese usuario silencioso, esa como fuerza que no interactúa, pero que ve, y esa visualización hoy es lo que está más valuado. Así que no te sientas fuera, perdón, solo porque no estás opinando, Claro. porque es una gran parte del juego la gente que lo ve sin necesariamente involucrarse. Después están los actores que eligen por monetización también, o bueno, por opinión, pero la mayoría por monetización, los que eligen poner su voz, decir, bueno, esto está bien, esto está mal, aguante mi ley, no aguante mi ley, etcétera. Y después en otras plataformas, como por ejemplo en Instagram, sí, totalmente, está la suavización de la vida, que encima es muy hostil en la vida material, ¿viste? Como que, no sé, yo le digo a veces a mi marido, todo el mundo está en Cancún. Claro, Y capaz vi 3 personas a lo largo de 3 meses en Cancún. claro. Siento que todo el mundo está en Cancún. Sí, sí, el verano pasado, que además literalmente fue mucha más gente a Brasil por el dólar, etcétera. Todo el mundo está en Río de Janeiro. Sí, ¿Están sí, todos sí, ahí? sí. Pero bueno, también creo que toda esta ola de visualizaciones, de impresiones y también de frustración está generando como una ruptura con la realidad que, repito, me preocupa mucho, como estamos disociados. Todo lo que se hace un poco para mostrarlo y eso genera necesariamente como una sensación de vacío. Creo que cuanto más insertos estamos, más inmersos estamos en las plataformas digitales, en las redes sociales, más vacíos nos sentimos por dentro, todos. Vos lograste, como tuitera, Sí, y tuitera. quienes lo han, bueno, también están en, no sé si decirles se dedican a eso o están en eso. Estamos ahí, es un lugar, Ahí, están pensalo ahí. como un lugar. eh, Tenés miles de seguidores, no sé. No tengo muchos, tendré unos 12.000, pero Bueno, pero tengo son tengo una comunidad orgánica, cerrada, pero orgánica. ¿Pensás que, digo, ponle que entre todas estas veces que intentaste, Sí. una decís, bueno, me voy, basta, Twitter, ya está, chao, voy a hacer otra cosa. Sí. Bueno, haces otras cosas, pero digo, Twitter no va a ser una preocupación más. ¿Cómo te sentís con esa comunidad? Porque, digo, no creo que alguien de esa comunidad quede destrozado porque dejaste Twitter, pero vos como dirías, che, como que tiro a la basura estos años en los que yo invertí generar una comunidad. Y vos sabés que Dirías, es loco, menos mal, estos boludos que me siguen, que los quiero, pero al final me traen más quilombo en la cabeza que otra cosa. ¿Cómo es ese debate con vos misma? Es loco porque esto que te digo, aprendí en estos años que la comunidad de Twitter es muy compleja, que es muy diversa, que la parte de el grupo silencioso es muy importante y me di cuenta cada vez que quise dejar, como la que se volvió hostil fue la red social. Yo sigo estando ahí, yo no entré porque quería promocionar nada, yo entré porque era un adolescente y eran los espacios de expresión que teníamos los adolescentes en ese momento. Y hoy por hoy siento que, además de haberme dado amigos y me dio trabajo, no necesariamente de hablar, sino trabajo de cualquier otro tipo, no sé, siento que esta comunidad silenciosa en algún momento rompió la barrera de lo digital y lo real, que para mí era tan importante, no sé si importante, pero tan sostenida, tenía muy consciente en mi vida lo que era mi vida real, mis amigos de la escuela, mi familia, mi novio, y lo que eran mis amigos de internet. En un momento eso se rompió, acompañado de la globalización de las plataformas, y no hubo un crecimiento exponencial de mi perfil digital en particular, pero de repente me di cuenta, no sé, el año pasado en la fiesta del laburo, de un chico que me dice, Anto, te quiero decir como que mi novia y yo te seguimos hace un montón de años en Twitter, la comunidad silenciosa, capaz nunca me interactuaron. Te seguimos mucho tiempo cuando estuviste enferma, yo estuve deprimida un tiempo y como que contaba mucho, ese fue un espacio para mí Twitter muy, muy valioso. Cuando yo estaba sola y encerrada, no estaba sola, tenía mi familia, pero estaba encerrada en mi casa y expresaba ahí lo que me pasaba, cómo me sentía y no había sido consciente de cuánta gente me había leído, ¿entendés? Entonces, como que no me gustaría perder la comunidad, que yo siento que está ahí más que nada, genera como algunos debates, hace poco me fijé como en estadísticas, me di cuenta que la mayoría de los que me seguían eran varones.
Ujú. Me generó un conflicto un poco filosófico. Pensé, ¿seré una pygmy? ¿Sabes lo que es una pygmy? No. Una pygmy es una chica que busca de diversas maneras como tener la aprobación mayoritaria de los varones. Entonces, Ajá. dice ciertas cosas o apoya ciertos lugares comunes que le van a generar una aprobación de varones, ¿no? Ok. Digo, debo ser una pygmy porque claramente... Pero digo, no, si yo tengo amigas mujeres en la vida real. Y dije, bueno, me lo estoy tomando como muy en serio. Pero mi comunidad de internet está más ocupada por varones que por mujeres. Y mi Ujú. comunidad en la vida real son mis amigas. Tengo muchas más amigas que amigos, ¿no? Así que en este momento de mi vida creo que no podría dejar Twitter porque no sé dónde termina una cosa y la otra, pero se dio de una manera agradable para mí. Porque yo vengo acá a hablar como tuitera, pero no como alguien que hace... Yo no soy uno de esos que clipea para ganar Ajá, impresiones. sí. Yo solamente tuiteo. A veces me tengo como, bueno... delirios, tuiteo Claro. como en hilo, en algún momento por eso me invitaron a un stream y en algún momento por eso me invitaron a escribir una nota, pero siempre fue así, no lo hice nunca con la intención de monetizarlo. Yo soy tuitera porque soy parte de esa comunidad. Pero voy a algo que decías recién. Estuviste, bueno, con depresión. Hay mucho ahora, no porque los problemas de salud mental nunca hayan existido, sino porque estudios dicen que han o empeorado o que se ha acrecentado, etcétera, y se lo asocia también en las redes sociales, etcétera, cosas de las que se habla ya todos los días. Em, vos entendiste y obtuviste a Twitter como, bueno, un espacio de cierta contención o algo parecido a eso, pero a su vez fue parte de la construcción del problema No, para llegar ahí. no, porque yo... este Twitter de ahora, este Twitter que mueve los hilos, incluso es nuevo para mí, que hace mucho que estoy ahí, ¿viste? Como que es de estos últimos años, se intensificó en el gobierno de Alberto, cuando se empezaron a pelear los funcionarios, qué sé yo, por ahí, y se volvió mainstream. O sea, obviamente sé que Twitter es una de las aplicaciones más bajadas del mundo, pero digo mainstream en el sentido de que hasta mi mamá pueda estar pendiente capaz de que Milei va a tuitear porque no va a sacar un comunicado con el gobierno de Milei. Pero anteriormente, no, mis problemas tuvieron que ver más con... no sé, con dificultades de la vida real, con, no sé, algunos problemas para asumir un cambio de etapa, me estaba recibiendo, no tuvo que ver internet, pero esto fue en mi caso. Coincido con lo que decís vos, esto de la dopamina, las redes sociales, pero fue un boom mucho más de ahora. Yo, para el 2020, cuando estábamos todos encerrados, yo estaba todavía había desarrollado una agorafobia junto con mi depresión, salía muy poco de mi casa y bueno, en un momento fue como que se equiparó el mundo, quedamos todos empatados, ¿viste? Claro. Estábamos todos adentro de mi casa. Inclusive creo que me fortaleció la idea de que estuviéramos todos encerrados, como que bueno, me ayudó, pero yo particularmente no lo puedo asociar, pero no diría que no está asociado a la depresión de mucha otra gente, y sí te reconozco esto, que me hace sentir a veces un poco vacía. Digo, creo que... ¿Vos cuántos años tenés? 30. 30. Bueno, yo tengo 31. Creo que nosotros los millennials somos los primeros que nos enviciamos con la pantallita, pero creo que somos una generación que puede a conciencia romper, porque también todavía tenemos un poco de resabio de lo analógico. ¿No? Inclusive recordamos Totalmente. cómo era el fotolog, cómo era tener que ir a estar en internet en una hora y volverte a tu casa sin que te dé un ataque de ansiedad, como le da hoy a un nene si no tiene Claro. wifi. Y además la practicidad de poder resolver algo analógico. Es decir, me das un cassette y lo sé usar. Totalmente. Obviamente no hoy no me voy a comprar un cassette, pero lo puedo resolver. Sí. Lo puedo usar, lo puedo modificar, lo puedo arreglar, puedo ver otra cosa. Si me das algo, inclusive que no usamos, lo podemos entender. Si me das un vinilo, sé cómo hacer que suene. Exactamente. La generación que viene atrás nuestra, no. No, Directamente nosotros no. seríamos como, en términos de herramientas analógicas, seríamos como los que fueron a la escuela técnica de las generaciones de la juventud, ¿no? No, para mí la gente que fue a escuela técnica, además, son No, ya directamente sos un superhombres, son astronauta. héroes. Sí, totalmente. No, totalmente. Pero viste que los más jóvenes no saben prácticamente usar Excel. O sea, Internet en general, en los términos míos, se les dificulta mucho. Solo conocen el Internet de las plataformas digitales, que es peligroso porque también te invita a conocer a las personas a través de ahí. Nosotros todavía tenemos registro de haber podido conocer personas de otras maneras. Creo que los millennials, si hubiera una Vamos epidemia, a salvar al mundo. Yo estoy de acuerdo en que los millennials vamos a salvar al mundo. por lo menos nos va a durar un poco menos el ataque de ansiedad, me parece.
Bueno, están re ansiosa, los millennials están más Sí, re ansiosos pero vos nunca igual. viste una persona de 50, 55, está más adicto al celular de lo que puedo estar yo. Creo que yo hoy tengo más, no quiero generalizar, pero puedo darme, ¿viste cuando estás así y te das cuenta de que hace 5 minutos, 10 que estás Sí. así? Bueno, y lo dejás porque te da vergüenza, ese pudor, Ujú, ese sí. pudor innato creo que es muy millennial. Y creo que incluso los que tienen una generación más que nosotros les cuesta más. No les da pudor. No sé, Están yo 2 lo horas veo ahí y como... listo. Pero Bueno, y listo, es quiero lo que ver hice. si que digan la gente en la radio si le parece que es una impresión mía o si la gente entre 50 y 60, 65 está incluso más adicta. Creo que porque como que tenían menos anticuerpos para, Ujú. para el virus de las Claro. plataformas, no sé. Bueno, hacer un Vamos a comentario salvar el dijo, ¿qué mundo. tema? Yo soy confiado en los millennials. De hecho, me frustra un poco que la generación todavía no haya dado el paso adelante. Yo estoy un poco decepcionada a veces. Como Pero millennial. también me obliga a tener cierta paciencia. Sí. No es un momento sencillo tampoco. Siento que también somos una generación que estiró la adolescencia bastante. Creo que somos la primera que se nota mucho, ¿no? Me doy cuenta porque mis padres son muy jóvenes, tienen 18 años menos que yo, entonces es una generación bastante Más. cercana a la mía, perdón. Yo tengo 18 años Claro. menos que mis padres, eso quiso decir. Es una generación bastante cercana a la mía, ¿no? Y me doy cuenta en ellos, incluso, que está bien, fueron padres adolescentes, yo no lo fui, como que tenían una gestión más de la autonomía o del mundo, y nosotros nos costó un poco más, somos como Ujú. más adolescentes. Pero bueno, viendo lo que viene debajo, cómo las nuevas generaciones están mucho menos adaptadas a la vida social, y les va a ser un problema a ellos, porque todo esto que estamos diciendo de cómo el mundo digital abarcó todo, y vos dijiste hoy, esto ya está todo recontradicho, y está todo tan dicho que incluso la vida analógica empieza a dar estatus. De a poco, las clases altas, las elites mundiales, empiezan a mostrar cómo se desprenden un poco del universo del todo digital. Obviamente las influencers son mega millonarias y se dedican a eso, pero empieza a ser símbolo de estatus pasar menos tiempo en internet. Ajá, ¿así? Sí, Pegó la vuelta. empieza a pegar la vuelta hoy por hoy los grandes, ¿no? Las grandes Tipo, estoy familias. en mi yate sin mirar el celular. Exactamente. La IA, la generación de imágenes en IA, va a generar que se abarató tanto la forma de hacer digital, de ser y hacer digital, que lo analógico es sinónimo de estatus. Un ejemplo muy claro es Apple TV. Apple siempre... Está bien, Apple tiene como una relación complicada con la IA porque lo avasalló completamente. Ajá. Apple no pudo del No todo. estuvo a la altura. Todavía se está acomodando. Bueno, le habrá pasado a tu Siri, que no le hace ni cosquillas a la versión más Yo no beta de sé, ChatGPT. nunca aprendí a usar Siri bien, la verdad. Bueno. Yo soy bastante analógico dentro de mi generación, Bueno, inclusive Apple, igual, ¿eh? eso para cerrar la idea, Apple TV hace su nuevo logo Sí. hecho 100% con imagen, con fotogramas, Sí. ¿entendés? Apple siempre fue una de las empresas que genera tendencias y genera tendencias de elite, aunque es así. Y empieza a ir por ahí, empieza a tener más valor para algunos sectores. Falta mucho porque todavía no llegamos ni a ver la superficie de la explosión de la IA, pero empieza a abaratarse tanto, es tan barato hoy que algo se vea digital, algo de IA te da barato, no sé, Claro. como que, no sé, se Sí, entiende sí. la sensación que... Sí, cuando uno ve es decir, si cualquiera puede hacer una publicidad con animación digital, bueno, ya no garpa tanto hacer No. una publicidad de animación digital. Exactamente, y cuál va a ser mi valor, cuál va a ser mi valor agregado que yo le pueda aportar a, bueno, en este caso las tendencias visuales, y va a ser así, que eso no significa que vamos a dejar de usar el celular. No sé cuáles de las plataformas van a mutar, el vertical tiene como hoy la hegemonía total, los más pendejos usan TikTok, los más viejos usan YouTube Shorts o Instagram o Reels de Facebook, pero todos estamos insertos en la dinámica de lo digital y de lo vertical. Eso no es que digo que va a perderse completamente, pero sí que lo analógico empieza de a poco a convertirse como en una herramienta de diferenciación de las elites, porque Internet es tan igualador y tan globalizador que es inevitable que los que de verdad tienen y que los demás muestran. Sí, es masivo. Exactamente, es tan masivo que llega un punto en el que, bueno, a ver, no somos todos iguales. Claro. ¿Entendés? Y los primeros que se molestan por eso son los que más tienen, demostrar, bueno, no somos todos iguales. Claro. Cuando yo solo podía usar IA, era de elite. Ahora que todos usan IA, bueno, ya se rompió el juguete. Es así, se rompió Bueno, el juguete. me gusta la idea, porque en algún momento dije, bueno, esto tiene que rebotar. Es que En va a algún rebotar. momento es así.
O sea, en la pantalla te tiene que rebotar si todo el mundo usa pantalla. Esta generación o la que viene, en algún momento la va a dejar, o la va a cambiar, o va a encontrar otra cosa seguramente, pero no sé cómo es la actualización de lo analógico. De hecho, a ver, la pandemia pega un rebote, ¿en qué sentido? La gente va más a la cancha. Sí, Los recitales están llenos. sí. Hay una nueva primavera del encuentro, si Sí, se sí, quiere, total. distinta, la cancha cambió, pero la cancha está, digamos, si bien hay una discusión que creo que es bastante tuitera también de el que se va a sacar una foto, una selfie a la cancha. Y todos los medios de tribuna decimos, mire este pelotudo que se saca la selfie Sí. y bailecito en la cancha. Y digo, bueno, uno no está acostumbrado, pero está bien, porque está en la cancha. ¿Qué más Sí. quiero yo que la gente vaya a la cancha, Sí, viste? además, viste que se habla mucho de que vivimos en lo económico, vivimos la era del capitalismo de las plataformas, ¿no? Como que estamos mediados también por las plataformas, no de redes sociales en este caso, sino por las plataformas laborales de servicios y que todo se plataformizó la manera de generar dinero o subsistencia. Y también, por otro lado, en lo cultural estamos viviendo, yo creo que ya incluso trascendiendo, estamos viviendo el capitalismo de las experiencias, ¿no? Porque, bueno, sí, está bien, el capitalismo de las plataformas tiene que ver con cómo me genero el dinero, pero después está la parte de la aspiración. La globalización de la Internet genera o sea, nunca fuimos más aspiracionales, me parece, en ningún momento de nuestras vidas, y nunca tuvimos la capacidad de poder ser tan aspiracionales. Entonces creo que lo que vivimos es la era de las experiencias, el capitalismo de la experiencia, porque también como mucho te alcanza para ir a recitales o para ir a la cancha, ¿no? No podemos demostrar logros como tener una propiedad, o en los 90 quizás podías demostrar logros teniendo comprando un departamento, con Menem me hice la casa. Bueno, hoy por hoy tenemos las experiencias y van a primar también las experiencias que puedan ser instagramiables, más allá de la incapacidad de poder comprarse una casa económica. Van a primar las experiencias instagramiables. No sé, yo creo que de los dos recitales de Oasis, uno fue de full Oasis y otro fue de la experiencia. Y no me parece mal. Estamos todos para vivir todo. Y no hay mucha capacidad de vivir muchas cosas. Capacidad económica, digo, ¿no? Como mucho podemos ir a ver los fundamentalistas, ir a la cancha, después, esto que te digo, comprarse una casa, comprarse un auto, incluso vacacionar para la mayoría de los argentinos, no está. Entonces está todo mediado por la experiencia, porque la experiencia hoy es una de las cosas a las que más se puede aspirar, en términos de ahorro, en términos de visualizar algo, ¿no? En términos de tener algo que esperar, algo que desear. Me parece que va a ir cada vez más por ahí, y totalmente la pandemia tuvo mucho que ver por esa sensación de necesito recuperarlo, necesito recuperar el tiempo perdido. No iba antes a recitales, ahora quiero ir a 50, no sé. Me meto un poco en eso que decías de la situación económica. ¿Puede ser para las clases populares, digamos, para quien menos tiene, para quien menos accesibilidad al consumo tiene, que sea positivo la red social como ese consumo al que puedo acceder, o es todo mentira? Digo, porque bueno, al peronismo y al pueblo en general, cuando que es la gran discusión del peronismo del 45 y lo que se lo acusaba, mirá al negro saliendo a comer al restaurante, y uno dice, bueno, no es gran cosa, es un restaurante, pero para el tipo hacer algo común a lo que antes no podía hacerlo es algo muy valioso en la vida cotidiana de uno. La red social o tener acceso a alguna de estas experiencias, ¿es algo parecido a eso? ¿O es medio... o lo ves como algo medio volátil, medio como te lo doy pero te lo saco, porque no te corresponde como clase social? No, yo creo que lo que hace la red social, más que concretizar quizá una experiencia, es esto, es mostrarte todo lo que hay. Creo que Internet, las plataformas digitales,
o que las diferentes clases sociales se adaptan perfectamente a las plataformas digitales. Bueno, te pasará cuando ves TikTok y ves TikToks que son, no sé, No tengo TikTok. bueno. Decidí, ahí sí, más que con Twitter, decidí no tener TikTok. Yo también igual. Yo le digo TikTok a los reels de Instagram. No tengo TikTok Claro. porque tengo una tendencia a la ansiedad y a, bueno, Claro. No, mi yo dije, no, dopamina me voy a pasa por pasar Twitter. 3 horas acá, no No, quiero. no. O sea, al Quizá pedo, me no bajaría quiero. TikTok para dejar Twitter, pero las dos juntas, no. No, claro. Incluso me ha traído problemas del trabajo porque yo ahora trabajo en marketing y como que tenés que estar atento, Pendiente, qué sé yo, claro. y no. Pero vos ves TikToks de gente, no sé, ¿te acordás la historia de, ¿cómo se llama esta chica? Sánchez de apellido. La modelo del conurbano, Sí, ella que subió un video. fue a bailar con Tinelli, Sí, digamos. y hoy Que está la desfilando pegó. en Milán. Está bien, yo Ajá. entiendo que capaz que son las menos veces, pero Internet tiene todavía esa capacidad igualadora, que es la misma que va a generar que las élites empiecen a romper Claro. y empiecen a mostrar. Sigue teniendo esa capacidad igualadora. Bueno, para el ámbito cultural, ha reemplazado a la tele, o está reemplazando a la tele en pegarla, en llegar. Sí, Llegué sí. a. O sea, salí en Tinelli o salí en la tele. Bueno, el actor, el bailarín, Sí. llegó. Y ahora es, bueno, metido, no sé, 1 millón de seguidores, llegó. Incluso te digo más, me parece más meritocráticamente positivo llegar como porque tenés tu comunidad de seguidores en la plataforma en la que te desenvuelvas, que quizá, no sé, mirá lo que pasa cuando llega Gran Hermano. Y todos queremos ver Gran Hermano. ¿Y qué llevan a Gran Hermano? 15 o 20 personas que responden a una agencia, qué sé yo. Entonces, y esas 15 o 20 personas van a ser famosas. ¿Y cómo llegaba la gente al Bailando por un Sueño? Bueno, Internet hoy hace eso. Vos llegás con tu comunidad. A veces no te alcanza para que con tu comunidad la dinámica de la tele te acepte y te integre. Y capaz no la necesitas, ¿no? Pero me parece mucho más positivo. Yo sigo rescatando cosas positivas de Internet. Claro. Yo soy trabajadora social y hablo en mi... no sé, me abrió muchísimas puertas. Y también me veo afectada por la dinámica del capitalismo de experiencias y también me frustro con las cosas que veo que otros pueden hacer y yo no. Y también me da culpa subir un pancho que me estoy comiendo porque pienso en el que no se puede comer un pancho, porque también pasa eso. No solo es, bueno, el exceso de mostrar, sino también ver cómo es el equilibrio entre tu vida real. Repito que es algo que últimamente me tiene un poco reflexiva, el equilibrio entre la vida material y entre la vida digital, cuánto se mezclan, cuánto son ciertas, cuál de las dos es más cierta que la otra también. Y en ese sentido creo que para las clases populares o para todas las clases genera la sensación de querer algo, de tener algo. Pero después está la adaptabilidad, ¿no? No sé, los jeans de las locas. Jeans La Locas es un jean divino, hermoso, que se empezó a fabricar en el conurbano bonaerense y que gracias a la masividad de internet hoy sale el triple que un jean de marca, ¿me entendés? No, igual no quiero generalizar, no están tan caros los jeans de las locas, pero ¿a qué voy con esto? Era un producto que se relacionaba a lo urbano, a lo obrero, por decirlo así, y hoy es un bien de aspiracional, porque Internet tiene esa capacidad, cualquier cosa se genera. El Levi's 501, 502, no sé cuál era el Levi's 502. Ese era el Levi's de moda. El jean Las Locas es un jean que tiene una etiqueta negra gruesa acá atrás, dice Las Locas en una tipografía muy particular, pero creo que Internet democratizó, repito, porque lo quiero destacar como lo que es bueno, ¿no? La posibilidad de acceder. Y que creo que esto del capitalismo de experiencias, si bien está muy, muy marcado por la virtualidad, tiene que ver también con las condiciones materiales de existencia en las que cada vez alcanza para tener menos cosas, ¿no? Y hoy vos con 30 años podés aspirar a muchas menos cosas de las que podía incluso ya tener una persona de 30 años hace 40 o 50. No quiero decir tu abuelo o tu tío porque cada uno tiene una realidad diferente, pero sí es el capitalismo de experiencias porque es el tope de lo que se puede hoy aspirar a llegar a tener. ¿Qué sentís, que lees, que ves que se está expresando? No sé si la palabra es popularmente, pero ¿qué está expresando el pueblo? Que es una pregunta muy grandilocuente, digamos, pero por lo menos en redes o lo que estás leyendo. Porque se dijo, o la gran frase, todos dimos por asumida, creo que tiene algo de realidad, pero un poco, haberla dicho tanto, creo que un poco me empezó a hacer que lo dude. Bueno, esto de el rechazo que expresó la gente hizo que se vote a Milei. Es decir, lo que expresó, lo que logró encarnar Milei es
el desgano, el rechazo, el cansancio de la política, de los problemas, etcétera, y en vez de decir que se vayan todos, dijo, bueno, pongamos a este loco. ¿Qué estás viendo ahora? Lo mismo defraudado de Milei, lo mismo fortaleciendo a Milei o conceptualmente la idea. Ni que hablar de que cómo se traduce, evidentemente no con el peronismo, o por lo menos se nota que no está siendo así. ¿Qué hay hoy en día? Es un hoy muy cambiante porque es Sí, medio muy día a cambiante. día, pero en este periodo temporal. Yo veo más coherencia de la que parece en la gente, porque creo que nosotros a veces para los análisis cortamos mucho más cada vez más. Entonces hacemos análisis del mes de septiembre, hacemos el análisis del mes de octubre. Y entonces, claro, cuando vos haces esos análisis parece que la gente está del orto, está pensando una cosa y la otra. Pero si vos pensás, no sé, por ejemplo, en la derrota de octubre, es la misma derrota de noviembre del 2023. Y quizás en la victoria de septiembre es la misma victoria que tuvieron los intendentes que sostuvieron sus gobiernos también en octubre del 2023, ¿no? Como que nosotros en la voracidad de que todo esté tan determinado por el short, analizamos cada cosa Claro. por separado. Quizás había que tener un poco más de paciencia también por esto de opinar en internet, tenés que estar arriba. Yo intento sostener, a veces dudo más que otras veces, que yo creo que Milei no va a reelegir, porque lo que yo veo, lo que prima, en internet prima, bueno, la opinión antagónica, eso ya lo analizamos. Entonces, en general, se diluye un poco lo que es la verdadera opinión. Sostengo mi opinión antagónica, incluso aunque la mía real tenga matices, ¿no? Porque es como la manera en la que se discute en internet. Entonces, después lo que yo veo, incluso en esas mismas personas, pero después, en la vida real, es un desgaste. No solamente del peronismo, sino creo que hay un desgaste, primero, de una manera de elegir o de una manera de debatir la política pública, que sí es antagónica, que quizás en redes sociales se mantiene todavía así, pero yo veo un desgaste de eso en la materialidad, por ejemplo, del voto. Yo veo que la gente discute a Milei, pero que no polariza con Milei. En la mayoría, o por lo menos un gran sector del electorado que se fue con él, que sí, vos me vas a decir, bueno, si sumabas radicalismo y macrismo en otra época, bla, 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 bueno, pero un sector de todos esos grupos que podrían haberlos votado en el 2023, eligieron ir con Milei, eligieron apoyar esta nueva expresión. Y yo creo que ese grupo de gente, que si bien tiene el fanático de Milei es un cúmulo muy cortito, después tenés un poquito más de ancho en los que son ya antiperonistas acérrimos, y hoy se están comiendo un sapo también con Milei muchos, aunque no lo digan, pero después creo que maduró una sociedad desde el 2015 para acá, que ya pasaron 10 años, incluso quizás un poco más, maduró, creció, nació, y encima ahora vota también otra población, otra parte de la sociedad que no polariza tanto, aunque discuta. Y ahí vamos a decir, bueno, Anto, pero ahora hubo un rechazo al peronismo, bla, 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 porque ahí creo que lo que hubo es, primero este desgaste, la gente te puede decir que está mal, que discute esto o aquello, que no le gusta esto o lo otro de Milei, pero después todavía elige sostener, ¿no? Elige sostener un cambio, que ahí creo que es donde está la segunda clave de lo que yo veo todavía en la gente, que es, para mí, peronismo y antiperonismo no son tan determinantes de la vida social de los argentinos. Te diría que hace incluso 20 años. Creo que peronismo y antiperonismo es una manera que tiene el peronismo no encuentro una definición menos vulgar, como que de autoconsolarse. Ajá. Cada vez que perdemos, parece que es porque Porque son todos gorilas. porque son todos gorilas. No importa si en septiembre ganaste y en octubre. Eso es lo que quiero decir, como al verlo todo tan fragmentado. En septiembre era el pueblo en revolución, iluminado, emotivo, que se había levantado por fin con la injusticia, y en octubre, 25 días después, de vuelta eran todos gorilas. Yo creo que hay más coherencia en la gente entonces que en el análisis propio que hacemos, ¿no? Creo que peronismo y antiperonismo no son determinantes. Creo que la sociedad nueva, la que creció en estos últimos años y ya vota, directamente no tiene al peronismo como una clave, tampoco por ende al antiperonismo. Sí, lo que veo es que el peronismo como partido gestor se transformó de aquel que podía generar transformaciones, justicia social, derechos laborales para generaciones anteriores, en el partido de la inflación. O sea, yo, quizás alguien diga que es simplista tu análisis, y puede tener razón. Yo no veo que haya tanto enclave ideológico contra el peronismo hoy, porque si la gente fuera tan gorila como dicen, hubieran votado a Patricia Bullrich, hubiera sido presidenta en primera. O sea, expresiones 100% gorilas hubo. Vuelvo siempre al 2023 yo, mucho. Primero porque los compañeros a veces parece que se olvidan.
Ujú. ¿no? Que perdimos por 3 millones de votos en balotaje, que habíamos perdido por 250.000 nada más contra Macri, Tragedia. ¿no? Que perdimos, eso fue una tragedia, 2015, lo de ahora fue la Lo- contundencia de Lo una de expresión. 2000 hubo dos. Yo todavía dudo de esos votos, de esa diferencia de votos Scioli y Macri. Yo la tengo muy en duda. Ni que hablar en la provincia de Córdoba. Pero bueno, nadie se quejó, no me voy a quejar. Bueno, yo pero imagínate, 8 años de ganar candidato. raspando, Y otra es los 3 puntos que nos faltaron en la primera vuelta de 2023 para llegar a los 40 puntos. pero bueno, vos no podés pretender, o sea, evidentemente teníamos nuestro piso más grande, ¿no? Tenía razón Sí. Milei después. Yo creo ahí, vuelvo al gobierno de Twitter de Alberto. Sí. Yo sigo siendo, yo soy un albertista póstumo, lo cual obviamente me genera la sorna de todos mis grupos de amigos. El señalamiento. El señalamiento. Pero algo de lo que fuimos, me acuerdo, hacíamos desde el barrio el programa de la tira diaria de la mañana aquí en la radiográfica. Entonces, bueno, estábamos en el día a día de la pandemia, de los primeros meses de Alberto, de todas las decisiones, de cuando fue el famoso clic de que hasta el día de hoy se lo recuerda como un hito, que era lo de Vicentín, que cualquier pelotudo que no entiende nada dice, pero Vicentín, es como, no, pará, no es solo eso. Súper de nicho, Alberto. además. Además pero algo que sí creo que encarnó, por ejemplo, el tema Vicentín es, Alberto dice, vamos a expropiar Vicentín. Y no nos podíamos movilizar a favor, Sí. porque nadie podía salir de la casa. Entonces se midió la valoración positiva o negativa de la decisión política por Twitter. Totalmente. Y Alberto, a través de su valoración y de su equipo, de su valoración que él creyó negativa socialmente y mediáticamente, qué sé yo, dijo, che, por ahí no. Sí. Por ahí no estuvo bien, Sí, sí, sí. y fue para atrás. No, totalmente. Entonces fue como, primero, una mala lectura porque para mí un montón de gente estaba a favor, o por lo menos le parecía, dentro del desconocimiento válido, más o menos bueno, eso que estaba planteando, y no lo consideró, no lo tuvo en cuenta, porque era gente que no opinaba en Sí. Twitter o en donde sea, no tenía forma de No, opinarlo, claro. ni en la calle, ni en ningún lado. Y segundo, aunque sea una valoración negativa, si la decisión política la considerás correcta, tomala. Sí, sí. Tomala Alberto y fue... hacelo. Hubo otra instancia, una segunda parte de ese tema que después todos los economistas que criticaron cuando decidió ir para atrás, a la postre dijeron, che, la verdad que expropiar Vicentín hubiese sido un quilombo. Y admito que estuvo bien ir para atrás. Pero en el momento lo mataron. Sí, sí. Entonces hubo una psicosis y ahí lo que pecó Alberto fue de la falta de definición. Sí, para mí ahí el gobierno de Alberto es clave y va a ser clave en los libros de historia para entender, a menos que mañana, no sé, pero para mí va a ser muy importante como un punto de inflexión del peronismo. Cambiaron muchas cosas. El primero que alimentó a la calle online, como decimos, fue Alberto, que a partir de encuestas, porque no podía haber gente, a través de encuestas dijo, me apoyan con la cuarentena. En un momento no pudo leer lo que necesitaba la gente porque leía lo que necesitaba la encuesta y después hizo que su población para la que él gobernaba eran territorialmente hacia afuera el AMBA, ¿no? Que era para donde se podían extender más que nada los cuidados que tenían que ver con sostener la crisis de la pandemia, iban hacia el AMBA, y por otro lado, Internet, que es como si vos, que sos del Lobo, fueras presidente del Lobo, y para tener que gestionar cada decisión, por ejemplo, un clásico contra estudiantes, le preguntes a las 3 personas de la barra más intensas. Bueno, eso es Twitter, ¿entendés? Como que vos todo el tiempo para decidir, y a veces no podés decidir, o sea, vos le querrías capaz tirar un zapatazo en la cabeza a Alario, ponele que lo querías hacer de corazón, bueno, no lo podés hacer. Y imagínate que las 3 personas que más te aconsejan o las que vos más le seguís la opinión sean las 3 personas que te dicen hay que agarrar al Alario y tirarle un zapatazo en la cabeza. Creo que no juega Alario mucho en estudiantes, pero lo traigo porque, bueno, sé que era de Río y juega, ¿no? Entonces, por un lado, Alberto, eso, ¿no? Sí. Su población la cambió de la gente, no fue su culpa necesariamente, ¿no? Pero lo que pasa es que en la calle seguía habiendo población. Y encima en otras plataformas seguía habiendo población manifestándose. Por ejemplo, los pibes con TikTok. Después, por otro lado, con el tema Vicentín, particularmente ahí, hubo un primer punto de quiebre muy importante para el gobierno de Alberto hacia adentro. Vicentín fue un tema casi de nicho, que fue trascendental, porque fue la primera vez que Alberto mostró falta de decisión, pero no hacia la gente, ¿no? Porque hacia la gente se lo veía decidido a romperme las pelotas con la cuarentena 6 meses más. Hacia adentro. Fue la primera ruptura hacia adentro. Ahí Alberto desilusionó a los militantes. Primera ruptura. Y después una ruptura que a veces el militante
por autoconsolación le baja el precio y se le bajaba mucho el precio en ese momento, que fue para mí ahí la ruptura total del gobierno de Alberto con la gente, que fue la foto de Olivos. Que fue el costo material, emocional, económico, psicológico que tenía para la gente sostener una pandemia, sostener una cuarentena que era insostenible en mayo del 2020 y siguió hasta prácticamente octubre, y en el 2021 todavía había restricciones y la gente lo vio a Alberto de cumpleaños. Esa desilusión, que incluso sentiste vos, que incluso sentí yo, se trasladó hacia la gente como la ruptura de la credibilidad total. Yo ahí agrego alguno, es muy personal, creo que fueron más determinantes estos que mencionás, pero que fue el 27 de noviembre del 2020, que fue el sepelio del Diego, que estuvo mal. Claro. O sea, fue totalmente desorganizado. Algo que debió haber sido un... esto sí lo tuiteé, me acuerdo, y no me arrepiento, y debe estar todavía. Hay cosas que arrepentí que eran muy buenas y las borré. Que era, esto debería haber sido un funeral de Estado. Y sí. O sea, cuando veo, no sé, en Corea del Norte murió Kim Jong-un y había un cuadro, pero de dimensiones titánicas. Sí. Las Fuerzas Armadas desfilando, ornamentación floral de metros y metros y metros, jefes de Estado visitando el sepulcro, el pueblo desfilando bajo la lluvia en una fila. Era como eso, era un funeral de Estado. Y lo que pasa es que yo creo que... Más allá de lo que genera Maradona, como bueno, sí, es un ídolo popular, sí, y un poco de la rebeldía, el juego, el desborde, es un poco parte... Es la persona más famosa e importante, sí, que tiene en Argentina. Pasa que creo que ya para noviembre del 2020 y con ese hecho, Alberto, dejan claro que, viste, como por ejemplo, no sé, Stranger Things, que justo estaba viéndola hace poco, que era obvio que se tenía que terminar en la primera temporada. Seguro los que la hicieron sabían que se tenía que terminar en la primera temporada, pero no supieron cómo seguirla. Claro. Bueno, para noviembre del 2020 Alberto no sabía cómo seguir entre las restricciones que habían sido positivas y cómodas, y gestionar... Había que gestionar sí. Había que gestionar grupos humanos. Era muy complejo. Claro. Y él dinamitó su confianza. A partir de ahí, ya arranca 2021 Alberto. En realidad la foto creo que se filtra en 2021, antes de la cosa. Pero ya él arranca 2021 con un desgaste total de la cuarentena. Y ya todas las voces opositoras empezaban a tomar valor, porque el otro también generaba hartazgo. En una era en la que la gente no se banca nada más de 1 minuto 20. Entonces, a los 15 días después de la primera cuarentena ya estábamos para que le muestres. La gente ahora es como los chicos, necesita, bueno, entusiasmarse más. A partir de 2021, post foto, ya fue todo económico. A partir de ahí ya no había presidente, porque Alberto quedó dinamitado completamente. Sale la foto, Cristina se recontra pelea con él, renuncia a Guzmán, se pudre todo. Alberto ya queda en 2021 prácticamente desdibujado. Y ahí entonces el peronismo, sin tener... Cristina diciendo yo no soy parte de este gobierno cada vez que podía, ellos afuera, sin presidente, lo único que quedaba del gobierno de Alberto era la inflación. Y a partir del 2021 ya el gobierno del Frente de Todos no tiene presidente, solo tiene inflación. Solo tiene inflación y tiene planetaria, claro. Pero solo tiene inflación. Y ya después con el proceso en el que ponen a Batakis, sacan a Batakis, ponen a Massa con una actitud, yo lo milité mucho y para mí hubiera sido un buen presidente, creo que tendría que haberse animado a tragarse el ego en ese momento y decir son 6 meses más. De vuelta al problema de la Argentina es que no estamos pudiendo ver nunca un mediano plazo. No era claramente el momento, Sergio, tenías que dejar que esto se prenda a fuego solo, si vos no lo habías tocado, si vos no habías hecho que se echen a Guzmán. Bueno, ya después de ahí fue solo inflación. Un poco así igual. Pero bueno, era poner a otro. Cristina echó 6 ministros para poner a Massa. Entonces quizás ella no contaba con que Massa iba a ser candidato a presidente. O quizás pensaron que se iba a bajar la inflación. Yo creo que Cristina... Yo estoy enojado con Cristina hace muchos años. Los oyentes de Cafecito lo saben. Cristina fue parte relevante de los problemas del gobierno de Alberto Fernández. Así como, bueno, obviamente el problema de Alberto Fernández fue Alberto Fernández. Sí. Creo que Cristina tuvo mucho que ver. En esa transición hacia Massa pseudopresidente, porque terminó siendo así, Cristina opera contra Scioli, contra Julián Domínguez, contra Batakis, contra Felipe Solá, contra Cafiero y contra, me falta uno, en mi cuenta era redonda, bueno, pero más o menos. Entonces hay un barrido, hay una modificación de gabinete que Alberto no acepta la renuncia de quienes renuncian después de las elecciones de medio término de 2021,
que debió haberlo hecho. Sí, Y Dios mío. y entonces empieza, claro, dice, bueno, chau, Cafiero, no lo quiero más, Solá, no lo quiero más. Y así hasta que se reúnen, echa a los ministros para reunir todo en el Superministerio de Economía de Massa. Y después, cuando Massa empieza a tratar de gestionar problemas como podía con lo que tenía, en parte con acuerdos con el exterior, Máximo Kirchner hace lo que hizo con Guzmán. Que es decir, no me llamaron, entonces está mal. Sí, sí, además ahí, bueno, tenemos la parte de cómo empezó a perder el peronismo la capacidad de ordenar a su gente, después cómo empezó a perder la capacidad de que la gente, el externo, como que hoy no tiene estrategia de ampliación el peronismo, creo que no empieza solo con la foto, pero a partir de la foto se genera un rechazo casi humano, y ahí entra un tercer punto que para mí es clave, y por eso el gobierno de Alberto va a estar en los libros de peronismo, debería estar en los libros de la doctrina peronista, que es que en el gobierno de Alberto también se terminó la garantía de Cristina como garante de la esperanza. Toda la campaña del 2019 fue vuelve Cristina, y fue así, no nos quieran hacer creer que no, vuelve el asado con Cristina. Entonces, si vos me rompiste las bolas con que volvía Cristina, yo entrevisté pibes este año que me decían, yo les dije, mi papá me dijo, votemos a Cristina porque con Cristina estábamos mejor. Cristina literalmente hizo una campaña diciendo, yo elegí a Alberto, o sea, Cristina fue la clave, el garante de la esperanza durante todo el gobierno de Alberto, y eso terminó mal, y Cristina, como garante del bienestar, termina, iba a decir otra palabra un poco más dura, termina con el gobierno de Alberto. Entonces hoy no me sirve que Guado de Pedro diga que con Cristina había asado en 2015, en 2012, porque la gente que vota, los pibes de 20 años, tenían 3 años en ese momento, y ya ni yo me acuerdo. Entonces, se termina Cristina como garante de la esperanza en el peronismo. Hoy sigue siendo la presidenta del partido por tensión política, pero ya no es gestora de la esperanza, No, ¿entendés? además, Cristina, si el peronismo expresa su poder más en daño que en construcción. Es decir, Cristina demuestra su relevancia con daño lateral más que con construcción frontal. No es que antes, en 2012, Cristina decía, me rompe las bolas, te lleno la plaza. Me hincha la bola, tomo una decisión política que te da vuelta y meto cientos de miles de personas a bancarme a mí. Y yo hago así y listo. No listo, pero esa es mi espalda. O te gana una elección, bueno, ni hablar, te gana una elección del 54%. Hoy no gana una elección. Hoy no gana una elección. De hecho, evita ir a elecciones para que no se demuestre que no gana una elección. En eso la respeto. Bueno, sigue siendo la mina más inteligente de la política argentina actualmente, así y todo. Es pero difícil volver y que te vaya mal. Opera en función de neutralizar el crecimiento lateral. Y ese es su poder de conducción, de que ya no es de conducción, sino de relevancia dentro del partido. Nuestra generación, la generación militante, millennial, además, tiene varias cuestiones positivas. Primero que es una generación que tiene así como tenemos relación con lo analógico, tenemos relación con la realidad social del encuentro, de la calle, de la vida social, del encuentro del barrio, de la comunidad. Somos los que llenamos los recitales. Los que vamos a los recitales, los que tuvimos un secundario de jugamos a la pelota, algo así. Estamos bien, no todos obviamente, pero mayormente bien comidos, fuimos a la escuela, tenemos una experiencia laboral, buena o mala, pero una experiencia laboral. Fuimos jóvenes durante la década ganada. Tuvimos una experiencia buena o mala, pero políticamente tuvimos experiencia política. Entonces hay una cantidad de condiciones que nos hacen, entre muchas comillas, una buena generación. Sí. ¿Qué es lo malo? Que no tenemos los achaques y los golpes necesarios que un poco te forjan. Entonces estamos todos, estoy en mi casa y qué mal que está todo y me defraudó la política. Justo ayer le decía a mi marido, no te quejes más. Estoy un poco desilusionada, siento que hay un agotamiento de la conversación política y que ya me agotó incluso la nueva conversación política, la que surgió post-2023, que tenés, por un lado, vamos a decirle así, al peronismo Instituto Patria, ¿no? Que sus banderas siguen siendo Cristina libre, inclusive redistribución de la riqueza o sin Milei no tenés aguinaldo, muchas percepciones viejas, ¿no? Como una concepción vieja de las necesidades de una población que se desconoce. Y por el otro lado tenés esta nueva vertiente del peronismo que se le dicen el peronismo streamer, a mí me parece como, en realidad, no sé, creo que los que tienen más chances, los peronistas que tienen más chances de poder hacer escuchar su voz son los que tengan más cosas críticas para decir sobre Cristina. Cosas críticas para decir sobre Cristina tenemos todos, es lo que acabo ¿no? de hacer. Pero
No, yo me refiero a que directamente esa gente también, o sea, de última el discurso del Instituto Patria acompañó un proceso de cambio, de transformación, de gestión. Mucho de la nueva política es decir, el peronismo se habla a sí mismo, el peronismo no tiene autocrítica, y ya llevamos un año diciendo eso. Entonces, y no son diferentes, es como, es el estigma Kicillof. Toda esta nueva vorágine de nuevos peronistas que supuestamente hay, que después los ves ahora mucho no sé, en ciertos medios tradicionales, ¿no? Que están apareciendo nuevos peronistas sensatos, no son diferentes. Como Kicillof no es diferente a Máximo en la esencia de su programa de gobierno, no son diferentes al viejo kirchnerismo. Sigue siendo la misma generación Adidas, sigue siendo la misma generación performática. Tampoco conocemos del todo las transformaciones del mundo del trabajo. También están intentando sobrevivir. Estos sobrevivían en los ministerios, estos sobreviven a través de medios de comunicación, como que trabajar, por decirlo así, no estamos trabajando ninguno. Entonces, no estamos tampoco conociendo demasiado. Totalmente. Entonces, me está dando mucha paja que todo lo que tengamos para decir los diferentes, los que no estamos encausados en el Instituto Patria, sea... No tenemos autocrítica. Yo era fanática de la teoría de la remera de campera Adidas. Me cagaba de risa cada vez que Máximo y Mayra salían. Ahora no soporto más que digan eso. Digo, ¿tanto más lo vamos a decir? Ya me hartó más rápido la nuevo peronismo que Cristina. Claro, no, claro. Pero además, la idea de no tenemos un programa, falta un programa, la idea, construir, es la discusión de la discusión. Sí. Dijo, bueno, contame algo que haya que hacer. Yo quiero saber Y cuándo vamos a empezar a que decir. No, te lo modifico, te propongo algo distinto. Sí. Y ahí es donde Cristina atraviesa y dice, junto 10 economistas que hagan un programa. Sí. Que no sé cómo, no lo llego a comprender todavía, pero dice, bueno, todos vienen un programa, yo junto a 10 economistas hago un programa. Y ahí habla de su inteligencia y capacidad política. Porque todos dicen, nos falta un programa, nos falta un programa, nos falta un programa, pero no lo plantean. No. Plantean Es terrible, igual como siempre Cristina se opone mucho a lo que sus más acérrimos defensores o militantes plantean, ¿viste? Como que ella siempre va un pasito más atrás, más adelante y dicen, che, no sean tan boludos con esto, fíjense de no decir tanto esto, ¿viste? Y como que le llega mucho más tarde. Recién la hegemonía del partido, los Guado de Pedro, por decirte, dirigentes ya de 50 años, recién están empezando a decir en medios que el peronismo necesita autocrítica. Porque eso también, cuanto vos más institucionalizado estás, más estatizado pasaste tu vida, más generación de puesto público tenés, mucho menos conoces de la realidad. Y ese es un problema concreto que tiene el peronismo. Sí, incluso en algún momento, yo no me olvido más, del 2000, no sé si fue 2016, 2017, una entrevista de Cristina. Yo estoy reproduciendo todo eso que decías recién, los streamers que critican a Cristina. Yo también. Una entrevista de Cristina en C5N con el Gato Silvestre, creo que estaba Víctor Hugo. ¿Que ella estaba vestida de verde? Puede ser. No era la que estuvo de verde y violeta. No, entonces no. Esa es la reciente. Yo digo en 2016, Bien. pre-Randazo, que de hecho es un poco la entrevista que da pie previa a las elecciones. En algún momento, no sé si duda, ¿no? Dicen, bueno, que tenga una autocrítica, algo que pensás. Y la autocrítica era como, no debí confiar en los que confié. Ay. Y pero es como eso, no es una autocrítica. Mi autocrítica es que yo era soy muy demasiado exigente. buena para lo que estos Sí. tarados hicieron. Y era como, esa no es una autocrítica. Yo creo que la autocrítica de Cristina ya no va a estar y nosotros también tendríamos que superar la idea de tratar de exigírsela. Claro, pero claro. porque tenemos que darle a Cristina también el derecho, es capaz, no sé si polémico, nadie puede decir que lo que dice es polémico, ¿no? Pero también hay que darle el derecho a la intrascendencia coyuntural a Cristina. O sea, me importa más que nadie me importa más en el mundo, nadie transformó más mi vida, ningún gobierno fue más gestor de transformación para mí, para mi marido, para un montón de gente que el gobierno de Néstor y Cristina. Entonces hoy yo sé que ellos son los principales que se resisten, ¿no? La cúpula del Patria, pero darle lugar a la intrascendencia en términos... Vos decías hoy, Cristina arma una mesa y tiene 10 economistas. A mí, yo no sé bien, pero me gustó, lo que creo que le criticaron, lo que estuvo haciendo Mariano Recalde, que salió a hablar. Él es abogado, entiendo que con su papá trabajan de abogados laborales hace un tiempo, tiene una trayectoria en esa área. Sí, Héctor Recalde, que falleció el año pasado, si no me equivoco. Y me gustó escucharlo hablar en medios ahora, ellos que son muy del Patria, muy de Cristina Libre, me gustó escucharlo hablar de lo que él opina de la reforma laboral, de cómo... ¿A qué voy con esto? Yo creo que necesita un dirigente político fuerte el peronismo, sí, pero también necesita animarse a empezar a mostrar
suena un poco liberal, pero cuadros técnicos. No puede, la próxima vez que gobierne el peronismo, el directorio de YPF no puede estar lleno de militantes. Yo no voy a decir nombres, pero todos sabemos, los directorios de las grandes empresas del Estado, donde decís, chicos, pero no tenían uno, o sea, no podemos formar militantes orgánicos. No hay gente que esté al... Creo que se lo va a demandar el pueblo. Si nosotros queremos darle, después de este bochorno que es el gobierno de Milei, a la gente la esperanza de volver a tener un gobierno de seriedad, tenemos que dejar de poner a los mismos 10 o 15, y sé que suena simplista, en los lugares de poder y empezar a poder formar cuadros técnicos por debajo de las direcciones políticas, ¿no? Que son necesarias y que son urgentes. Pero necesitamos poder mostrarle a la gente de vuelta que cuando armemos un gabinete, no va a volver a entrar, no quiero decir nombres, pero ¿me entendés? Las mismas 10 personas, y después tenés a cierta diputada o cierta ex ministra de tal cosa que ahora de repente está en el gabinete de economía y vos decís, ¿qué pingo tiene que ver? ¿Entendés? Creo que el peronismo va a tener que dejar de sobrar esas cuestiones, va a tener que dejar de sobrar al electorado, porque lo va a demandar. Creo que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno serio. Y para poder darle un gobierno serio a la gente, porque obviamente Milei con Outsiders no resolvió el problema de la clase política. No lo resolvió la casta. Milei no resolvió el problema de la casta. No trajo cuadros técnicos tampoco. Creo que en algún momento, cuando haya tierra arrasada, porque ya la hay, y no solamente culpa de Milei, va a ser necesario, o a mí me gustaría escuchar gente hablar de lo que sabe, como esto que te digo de Recalde, y también empezar a ver que ponen gente... ahora, Axel quería ampliar el gabinete, un ejemplo claro, el gabinete del Banco Provincia, porque necesita desesperadamente negociar presupuesto y endeudamiento, sí. ¿No? No necesita el Banco Provincia 5 sillas más en el gabinete, ¿entendés? Y no va a estar compuestas por ningún cuadro técnico. Y capaz suena moralista, vamos a decir, Anto, vos me das agua bendita política, todos los compañeros necesitan vivir. Bueno, capaz que algunos compañeros necesitan tener derecho a la intrascendencia política un poquito, ¿me entendés? Claro. No sé. Anto, creo que corresponde como anfitrión o hablé muy rápido, hospedador. No, tenemos tiempo todavía. Que te pregunte acerca de vos, de dónde venís. Platense por adopción, soy pero de Berazategui. Sí, yo nací en Quilmes y viví toda mi vida en Gutiérrez, partido de Berazategui. Fui a vivir a La Plata en el 2015. Me fui a vivir con mi marido, en ese momento era mi novio, ahora es mi marido. Los dos somos de Gutiérrez. Y yo soy trabajadora social, él es ingeniero, y más o menos nos vamos arreglando. Somos ¿De la UNCI? De la UNLP. La primera generación universitaria, somos el clásico hijo de la década ganada. Después incluso pudimos ver cómo se iba degradando esa posibilidad de crecimiento, incluso para los que nos seguían a nosotros. Soy trabajadora social, pero no estoy ejerciendo mi profesión. Bueno, no sé, ¿viste? ¿Vos haces terapia? Debería. Bueno, debería. He hecho. En momentos donde dudaba sobre si estaba ejerciendo, yo siempre fui una sobreviviente. No me victimizo, digo, una sobreviviente en lo laboral. Nunca necesité trabajar de lo que yo sabía. Pobre, recién critiqué a todos los ministros por no saber nada, pero para sobrevivir aprendí y nunca ejercí del todo el trabajo social en instituciones. Pero después aprendí que todas las herramientas que tengo me llevan al trabajo social, y hace unos años que estoy haciendo investigación, gracias a Pablo Semán, que fue una de las personas que más me apoyó, me ayudó a decir, bueno, podés hacer también tu disciplina, podés trabajar de lo tuyo. En un momento me costó mucho romper, tomé un tiempo de ventilar, pero romper con la idea de que yo podía gestionar, o sea, podía trabajar de lo mío y no tenía que necesariamente ser secretaria. Yo muchos años secretaria en diputados y por un momento creí que era secretaria y que iba a ser secretaria para toda la vida, sin desmerecer un trabajo que creo que es mi oficio. Si vos me decís qué sos, secretaria, qué me gusta y qué fui mejor en mi vida, fue secretaria. Pero en un momento, la vida me invitaba a evolucionar y yo me costaba un poco, y él fue una de las personas que me dijo, animate, la teoría social está ahí, al alcance de tu mano, las herramientas las tenés. Y bueno, ahora estamos haciendo un poco más de trabajo de campo, ¿viste? Tratar de... Me gusta mucho la idea de poder, en este momento de tanto agotamiento de la discusión política, creo que hay mucho para explorar en lo coyuntural, en lo territorial. Están pasando, vos decías hoy, que ves en la calle, qué sé yo, están pasando muchas cosas, ¿no? Que la política nos seguimos mordiendo la cola, ya no sabemos ni qué decir de política, como que no hay cambios, literalmente no pasa nada. Siento que en los grupos humanos y está pasando... las transformaciones, está pasando eso. Estoy tratando de encontrar la manera de expresarlo como, no sé. Sí. Siento que es momento de poder generar teoría incluso política desde la realidad de las personas.
Bueno, vos acá, incluso en la radio, están ustedes más conectados con la realidad de las personas, ¿no? En la comunidad, en la Sí, militancia. depende cómo lo lea cada uno. Mm. Hay gente que no sale de la casa y entiende más de política que gente que está todos los días. Y probablemente hay mucha más gente que concibe teoría desde la realización práctica de estar en la calle. Sí. Ninguna de las dos tiene garantía de nada. No. Pero bueno, cuando el peronismo ha logrado encontrar a ambas, ha generado la capacidad de Síntesis, ¿no? de síntesis entre la teoría filosófico-política de la comunidad organizada y la calle estricta y Sí, práctica y literalmente la calle y el barrio. Me siento a veces un poco hipócrita porque digo, yo soy peronista, me considero peronista por elección, pero también porque mi vida me fue llevando, o sea, soy consciente de las oportunidades que tuve y de lo que pude hacer gracias a que hubo políticas públicas que me impulsaron a hacerlo. Pero me siento un poco hipócrita a veces decir soy peronista porque nunca estuve en ninguna agrupación, nunca pude como ordenarme. Soy ordenada electoralmente, ¿viste? Como que a veces critican que uno critique y digo, yo voté toda mi vida al peronismo. Y hay mucho peronista nuevo que no puede decir lo mismo. Hubo una explosión del peronismo de izquierda después de que Macri, si Macri hubiera sido más amigo del movimiento feminista, quizá no hubiera habido tanto peronismo nuevo, porque había una expresión liberal que no era peronista, que quería hacer como cambios sociales, y el peronismo tiene la capacidad siempre de adaptarse a los cambios sociales de una manera mucho más cómoda y orgánica, y es algo que me gusta y le agradezco. Pero bueno, como nunca estuve ordenada, o sea, a veces siento que... El peronista es aquel que se diga peronista. Qué conveniente. No importa, es así. No es ni bueno ni malo, es. Y sí. Aunque no nos guste, aunque haga cualquier cagada, aunque traicione sus identidades y lo que uno creería que debería ser el peronismo, porque el tipo que no hace, siendo peronista o diciéndose peronista, lo que uno piensa que debió haber hecho, sigue siendo peronista. Y es un problema del cual nos tenemos que hacer cargo, porque, a ver, decir que Menem no fue peronista es... Un problema. Es un problema porque es no asumir nuestros problemas y debates. O decir que no formamos parte del gobierno de Alberto, cuando Claro, teníamos todas las no, cajas. Alberto no era un peronista, era un socialdemócrata. No, Alberto era peronista. Y yo, o sea, mi viejo siempre dice, finalmente, en muchos casos, para el peronista no hay nada peor que otro peronista. El peronismo vive de discutir entre peronistas y eso no hace menos peronista a uno o al otro. Sí. Obviamente, uno cree que lo que dice uno tiene razón por sobre lo que dice el otro y es ahí la vida misma, pero no negarle la condición al otro, porque si empezamos a negar, ahí es donde muere el peronismo, porque nos quedamos sin peronistas. Sí. Yo en momentos de vacas flacas como ahora, vacas flacas ideológicas, yo obviamente no quería que gane Milei, voté a Massa 3 veces, no sí. Muchos pueden decir lo mismo, muchos compañeros no pueden decir lo mismo, yo lo voté las 3 veces, y aún así el día del balotaje, una parte de mí... Yo voto en Capital encima, así que he votado a todos los peronistas que han perdido todas las elecciones. Yo puedo votar y ganar, vos no podés decir lo mismo. Yo gané muy pocas elecciones, sí, muy ¿viste? Pocas veces ganó lo que voté. Muy pocas veces. Pero aún así, yo habiendo trabajado muchos años en diputados y vi muchas cosas que... No voy a reproducir prejuicios de la clase política, pero cuando vos trabajás en áreas de servicio, como ser secretaria o incluso ser empleada doméstica, cosas que en el área de servicio, aprendés que... O sea, yo salí convencida de diputados, de muchos años de trabajar en diputados, con jefes mejores, jefes peores, de que existía una clase política, ¿no? Y si yo tenía ese agotamiento, considerándome un peronista orgánico, ordenado, que cree en la justicia social, ese día del balotaje, cuando Massa perdió, primero me sentí un poco devastada y después dije, bien por este, y por este, y por este, y por este. Claro. Yo también estaba re enojada y yo lo voté 3 veces. Entonces, en esta época de vacas flacas, donde el peronismo no tengo que rescatarle, donde parece mala palabra, ¿no? No, tampoco voy a decir que el peronismo está proscripto. Cristina está presa, eso sí, pero no creo que el peronismo esté proscripto, pero creo que sí, como que da un poco de vergüenza entre pares, ¿viste? Como que ya... Y entonces en este momento de vacas flacas digo, ¿qué rescato de la identidad peronista? ¿Qué puedo rescatar que no me parezca mega inflacionario? ¿Qué puedo rescatar que no...? Y digo, yo creo que el peronismo sigue siendo...
me gustaría creer que sigue siendo el mejor gestor de la justicia social para un país como Argentina, en el que la izquierda no comprende del todo la composición de las clases populares. Hoy el peronismo no lo entiende del todo tampoco, pero es el que más se puede adaptar, ¿no? Por esto que vos decís. Entonces, me gusta hoy, en tiempos donde no me representa prácticamente ningún dirigente, donde no hay nadie al que iría a ver a una plaza, ¿no? ¿Cómo se extraña decir, va a venir tal a una plaza a hablar y decir, tengo ganas de ir a escuchar qué dicen otros? Claro. Donde no tengo Sí. eso, me gusta levantar la bandera de la justicia social y en un momento, ¿no? Donde el Estado está tan distanciado de la gente, pensar en el peronismo como el que mejor puede entender la manera de equiparar las vidas de los argentinos. ¿Cómo va a ser eso? Sin hacerle sentir a la gente que se va a cagar de hambre. Porque yo sí entiendo que ahora la gente también se está cagando de hambre porque los sueldos son cortos, pero la vorágine inflacionaria evidentemente es algo que la gente hoy por hoy sigue rechazando. Hoy que hablábamos de cómo se ve a la gente, hay que ver hasta cuándo inflación le va a ganar a pobreza o a desocupación. Claro. ¿No? Por ahora le gana. Esta elección demostró que inflación como banderas le sigue ganando a desocupación. Hay que ver cuánto dura. Lo de Milei no es eterno. Yo considero que el proceso de desaceleración de Milei está latente. Quizás reelija. A ver, contextos en los que otros generan menos caudal de votos existieron toda la vida, ¿no? Pero creo que el proceso está. Aún así me cuesta decir, ¿qué le puedo transmitir a otro sabiendo que necesito ampliar y que el piso de 30 que tienen mis compañeros no alcanza? ¿Qué le puedo transmitir a otro del peronismo? A este que nació después de la década ganada, a este que no se acuerda del dólar a 5. ¿Qué le puedo transmitir? ¿Vos qué pensás? Yo creo que hoy el peronismo es caja de herramientas. En su momento éramos caja de herramienta y el que agarraba la herramienta y lo hacía. Ahora somos, digamos, la teoría filosófica del peronismo para quienes la aprendimos y aprehendimos de alguna manera práctica o teórica, está ahí. Yo siento que hay algo ahí para tomar y hacerlo. El tema es que tenemos que dejar de pensar cómo ir con cómo adaptar el librito. Hay que hacer cosas. O sea, sí. yo veo mucha quietud en el hacer. Es todo, bueno, algo que te leí un poco en tu, ¿cómo se dice? Feed. En mi feed. De qué pasa, que está también muy de los análisis, que lo estamos haciendo acá igual, pero saturación de análisis sobre el peronismo y los problemas del peronismo. ¿Viste? Basta de no quiero escuchar a nadie más que hable del peronismo. No, me empaché de mí misma, ¿me entendés? Claro, a mí también me dio likes. Y a mí me pasa que en un momento me pongo a escribir y digo, che, para mí pasó esto, qué sé yo, y después digo, uy, yo soy parte de toda esa marea de gente opinando del peronismo, pero bueno, uno opina igual. Me está costando a mí, me está costando intentar decir algo diferente, claro. Pero no por la obsesión de ser alguien el que dice algo diferente. Ver si puedo decir algo constructivo, ¿me entendés? Pasa que, no, el clic que tenemos que hacer, y pasa que quienes tenemos o un micrófono o un Twitter o la oportunidad de comunicar, hay una... Hoy la persona más importante de todo el peronismo es el militante territorial. Es sagrado. O sea, hoy es el tipo más importante de toda la estructura. Sí. Por eso el dirigente más importante del peronismo hoy es el intendente. Y claro. Es un problema hacia la construcción de un partido nacional, sí, pero sigue mostrando ahí lo valioso que es el peronismo en el, odio la palabra, en el territorio. Claro, es una... no dices la palabra territorio. Yo soy geógrafo y está bien que vivimos de la palabra territorio. Aunque siento sea que está chamullo, como muy dicha, claro. Sí, o sea, aunque se la use muy chamulleramente. Y otra cosa que tiene que el peronismo rechazar un poco, me parece, en la nueva reformulación que va a tener que hacer para las elecciones, porque yo creo que aunque Milei haga todo mal, así como estamos, no me imagino que en un año y medio, con los que tenemos, digamos, con el equipo titular, podamos generar resultados diferentes. No sé cuán detonada puede estar la Argentina en un año y medio. Y no quiero creer que el peronismo va a volver a ganar solo porque la Argentina está arrasada. Quiero creer que un día el peronismo va a ganar porque tiene una propuesta que resulte superadora para algunos. Y creo que para eso tiene que abandonar un poco el discurso pobrista. Creo que el peronismo de los últimos 10 o 15 años, de Alberto, muy sostenido. O sea, está recontradicho esto, pero no es el peronismo el partido de los planes sociales. Es el partido incluso de la clase media. O sea, el labor del peronismo es generar que la clase media te odie y que incluso el que te votó o al que hiciste crecer eventualmente te odie. Sí. Es como parte del proceso de crecimiento del argentino. Y hace años que el peronismo no es el gestor de la clase media. De hecho, es enemigo muchas veces discursivamente de la clase media o del empresario. Yo me pasa que obviamente cuesta y duele porque es lo que hace uno constantemente, de hablar, de comunicar, tratar de pensar y transformar un concepto.
Pero nos tenemos que calmar con buscar el mejor discurso. Y también voy a decir una frase medio hecha y odiosa para quien la escucha, pero la idea de volver a las bases, en el sentido de, un poco, ya todos dijimos lo que teníamos para decir, es como hagamos lo que tenemos para hacer. Anda al barrio, y no al barrio como algo romántico, digo, ¿qué tenés a mano? ¿Laburás en una oficina? Hablá con la gente de la comisión interna, de los delegados. Estás en la facultad, andá al centro de estudiantes. Estás en un secundario, andá al centro de estudiantes. Estás en una fábrica, Sí, sí. júntense. Estás en el barrio, vayan a abrir la básica, denle de comer a los pibes, Sí. hagan un taller de cine, hagan un quiero sumar taller ahí, de literatura barrial, junten, vayan, andá al club de barrio, hagan un potrero y jueguen a la sí. pelota. Eso, o sea, y a la noche cuando volviste de tu laburo y de tu reunión con los pibes en la básica donde discutieron, hicieron una copa de leche, tuiteá Tuiteate. lo que se te cante el orto, Sí. hacé un streaming, pero y ahí creo que las redes jugaron un rol importante en el aplacamiento o la Totalmente. abstracción militante de me gusta la política, me interesa, tengo compromiso social, tengo cosas para decir. ¿Qué voy a Tuiteo hacer? enojado, Voy a tuitear. en caps lock. Voy a hacer Sí. un streaming, voy a hablar. Ahí, Y es como, lleva tu líbido a la territorio. organización, a juntarte, Sí. o sea, que sí de se puede hecho hacer el todo. peronismo, en eso, dos cosas, que el peronismo siempre fue gestor como de lo colectivo, incluso de lo público, ¿no? Como que era, por la historia del peronismo, una manifestación política, poder ser vistos, ¿no? Poder manifestarse, ir a una marcha, estar en el espacio público, ¿no? Dominarlo, controlarlo, y que post pandemia eso cambió, ya no había tanto la idea esa, y sino que incluso el peronismo era el que trataba de garantizar el encierro, ¿no? Porque hizo lo que pudo y porque gestionó. Eso por un lado, y por el otro lado, en relación a esto de que decís vos, de dejemos de hablar de lo que hay que hacer y hacer, creo que es un lindo debate, volvemos a los millennials, ¿no? Los millennials locales, que fuimos también partícipes de la movilidad social ascendente de un momento que innegablemente fue de crecimiento para varios sectores de las bases de las clases populares y que crecimos. Y ahí el debate de qué hacemos con eso, los que tenemos 30 y pico, lo hablamos a veces con mi marido de, bueno, nosotros, nuestros padres, fuimos primera generación universitaria, incluso terminamos el secundario, fuimos los primeros de las familias en terminar el secundario, y hoy tenemos trabajos profesionales que están relacionados con eso, con lo que pudimos hacer y crecer socialmente. Y así como yo, muchos. Y muchos en stream y muchos en dirigencia política. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos pobrismo? ¿Nos da vergüenza decir, dimos un salto de clase social y seguimos hablando como siempre? Yo veo mucho pobrismo y me preocupa, incluso en stream, decir, todo es como la base, el chori, cosas que incluso no te pasan a vos, como mucha culpa de decir, yo soy de clase media, y me parece que ahí hay un debate que el peronismo se tiene que dar, que los millennials nos tenemos que dar, que decís vos, que es dejar de hablar y hacer, y es, ¿qué hacemos con eso? Somos la movilidad social ascendente, ¿por qué nos seguimos haciendo los pobres? ¿Entendés? Que genera un rechazo total de mucha gente, a mí me genera un rechazo total. Nadie se anima a decir hoy, o sea, vos fijate cómo se habla hoy en stream o cómo hablan los dirigentes. Después tenés a los diputados, senadores diciendo no me alcanza, o hablando de una clase social a la que no pertenecen. Y me genera rechazo y digo, el desafío de qué hacemos como con la movilidad social ascendente, qué hacemos con eso como política también, ¿entendés? Como clase media, ¿cómo hablo? No sé si mi obligación, pero me gusta pensar que mi responsabilidad hoy no es hacer pobrismo, no es hacerme la pobre, sino decir, bueno, donde estoy puedo hablar de política con otros que son pares, ¿entendés? En nuestra generación vos te debe pasar, vas a comer en un grupo y capaz que sos el que dice, che, anda todo mal con mi ley, y de repente hay como silencio incómodo. Hay mucha incomodidad sacando los que somos de nicho de hablar de política. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Hablemos como somos hijos de la movilidad social ascendente, hablemos desde la clase social que nos pertenece. Por eso también ahora todo el mundo habla de generación. Nosotros hablamos mucho de nuestra generación, porque incomoda mucho hablar de clase, ¿entendés? Incomoda mucho hablar de clase, incomoda mucho decir yo soy clase media, yo tengo estas posibilidades, incluso ahora que hay mucha pobreza peor, pero creo que si el peronismo no abandona esa pose de decir somos todos pobres, tampoco vamos a volver a generar representación real, porque no sos pobre, no digo vos, digo dirigentes, incluso claro, uno mismo. Y también es negar la realidad de vuelta, de movilidad social ascendente de la que fuimos partícipes, ¿entendés? No podemos hablar como el pobre que fuimos, por decirlo así. Hay que hacer algo con la clase social a la que pertenecemos, hay que hacer algo político también, no rechazarla, no renegar, me parece a mí. Anto, muchas gracias
por haber venido hasta acá, por Gracias, supuesto. me la pasé muy bien, hablé muy rápido, Sepio, perdón, a la audiencia. Y si algo que no te he preguntado quieras Nada, creo que contestar o hablamos un contar, montón. es tu Me momento. encantó que no habláramos tanto como qué está pasando, no hicimos diagnóstico, ¿no? Y me gustó mucho que pudiéramos hablar de lo que nos pasa como jóvenes. Sé que esto a veces me molesta, que hablemos más de generación que de clase, pero creo que empezar a combinarlo, ¿no? Decir, bueno, somos esto, me parece que está bueno y que es por ahí. Y que no somos responsables de cambiar el mundo tampoco. Nosotros no gobernamos, no somos dirigentes, ¿no? Por ahora, Hay que empezar a demandar esos lugares, y hacer. Porque yo no quiero putear más a la dirigencia. tal cual, Me cansé. tal cual. Me aburrí. Ya está. O sea, no porque no tenga razón para hacerlo. Pero, Quiero aportar algo diferente. claro, basta. No, porque Cristina, bueno, ya está. Hacelo vos, flaco. Cállate y cerrá el culo y hacelo. ¿No te gusta? Hacelo. Estoy un poco en esa, Sí. conmigo mismo y con tus compañeras también. No te quejes. Bueno, Sí, sí. ya te quejaste. Porque hace 5 años estamos quejándonos. Bueno, andá, hace algo. Por más Sí. chiquito que sea, va a ser valioso. Nadie hace Sí, que lo- encima los primeros que empezaron con esto fueron la parte como lo que es del Patria, le dieron con todo a Alberto, y ahora ellos también se quejan un poco de que la tendencia de Claro. criticar todo empezó ahí, y ahora que no tenemos gestión, y ¿a quién le vamos a dar? Y al presidente del partido. Hoy el oficialismo, el peronismo, sos vos. Kicillof en la gobernación, pero digo, el que dirige sos vos, ya no está más Alberto. Entonces, estamos enviciados de quejarnos, nos vamos a quejar de vos. Ujú. Anto, muchas gracias. Gracias.